Bien, hermanos, vamos a estudiar la palabra del Señor en esta hora y vamos a abrir nuestra Santa Biblia en el libro en la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo número 3. El verso número 3 y 4. Voy a leer varios textos, pero empiezo con el número 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Verso 5. Cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron hechos en tiempos antiguos por la palabra de Dios, y la tierra por el agua, en agua está sentada. Por lo cual, dice el verso 6, el mundo entonces pereció anegado en agua. Amén. Amén. ¿Cómo acabó el mundo? Anegado en agua. Pueden tomar asiento. Pueden sentarse. Vamos a estudiar. No sé si acabemos el tema porque ya es un poco tarde, pero hasta donde ustedes digan, Vamos a hacer vigilia. yo me detengo. Si tienen sed y agua, si les da sueño, tengan cuidado, no les vaya a pasar los de vertigio. Estamos en una segunda planta. Estaba viendo estos barrotes gruesos, pero están sensibles, ¿eh? Cuidado, Janet. ¿Sí? Cuidado, Alan, también. El día fue hoy hermoso, bendecido. Ayer fue de hambre, ¿se acuerdan? Hoy fue de Preocupación. abundancia. Hoy, comida de más. Pozol, mango, chayote, guanábana. Gracias, hermano Álvaro, por apoyar y sustentar a los testificadores. Amén. Así que ha habido bendiciones. Y lo más importante es que la palabra del Señor nuevamente está siendo sembrada en los corazones. Amén. Amén. Y esperamos en el Señor que dé frutos, que germine y dé frutos para vida eterna. Voy a avanzar y cuando yo los vea cansados, pues voy a terminar para que mañana continuemos. Hay algo muy importante que empezamos antier y que estamos tratando de darle continuación acerca del número 7. Y ya revisamos los principios y las primeras páginas de la Biblia y encontramos cuán importante es el 7, qué significa y por qué 7, ¿se acuerdan ustedes? Es el A ver. número perfecto. Porque tres son los que dan testimonio. Amén. En la tierra. 3 gobiernan en los 4 ángulos de la tierra y ese es el 7. El número perfecto de totalidad y que se encuentra a lo largo de toda la escritura. ¿Y dónde está eso en los primeros 2000 años? El número 7 en la crisis del diluvio. Voy a entrar a esto, que hay mucho de detalle, puede haber preguntas, pero dependerá de ustedes. ¿Sí? Segunda de Pedro 3:2 dice que en los últimos días habrá burladores, olvidando cómo se hizo la tierra y olvidando que el primer fin del mundo fue por agua. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Ese fue el primer fin del mundo. Cada periodo de 2000 años entendemos
que hay un evento importante, pero que enmarca la presencia de Dios a través de su perfección y del número 7. En los días de Noé, pesaba sobre la tierra una doble maldición. ¿Cuáles eran las dos maldiciones? Y estaban llegando a la tercera. ¿Cuáles eran las dos? Rápidamente digan. Dos maldiciones. Como consecuencia de la transgresión de Adán y del asesinato cometido de Caín, aquí están las dos que pesaban. ¿Cuáles eran? La transgresión de Adán y el asesinato de Caín. La transgresión de Adán y Eva y el asesinato de Caín, cometido por Caín. Ahora llegaba una más, la tercera. ¿Y cuál fue la tercera? No, esa fue la consecuencia. La depravación del pueblo. La rebelión Ajá. total y el olvido de Dios. La tercera, maldición, porque Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Había muchos gigantes, hombres de gran estatura y fuerza. Dios otorgó ricos y variados dones a estos antidiluvianos, pero los usaron ¿para qué cosa? Para glorificarse a sí mismos. ¿Y los trocaron en qué cosa? Entonces, ¿cuál fue la tercera maldición? La rebelión contra Dios, contra su santa ley. ¿Sí? Los trocaron en maldición, poniendo sus afectos en ellos más bien que en aquel que se los había dado. Solo procuraban satisfacer los deseos de sus orgullosos corazones y se aturdían en escenas de placer y perversidad. Adoraban la naturaleza en lugar de rendirle culto al Dios de la naturaleza. Glorificaban al ingenio humano, adoraban las obras de sus propias manos y enseñaban a sus hijos a postrarse ante ¿qué? Imágenes Esculpidas. ¿Les suena a esto similar? Lo mismo que está pasando. ¿Les suena a esto familiar? Sí. Claro que sí. Ateísmo. No deseando, gracias, conservar a Dios en su memoria, no tardaron en negar ¿qué cosa? Su existencia. Su existencia. Pero hoy el movimiento LGBT, pregunto, ¿niega la existencia de Dios? Sí. No. ¿Alguien ha dicho que no cree en Dios? No. Simplemente dicen que Dios es amor y permite ese pecado. Fíjense bien cómo está al revés. Aparte del ateísmo, ahora han mal comprendido a Dios. Y Dios es Dios de amor, pero se olvidan de sus mandamientos. Los antidiluvianos, no deseando conservar a Dios en su memoria, no tardaron en negar ¿qué cosa? Su existencia. Y ahí está el panteísmo, está el deísmo, la evolución y tantas cosas que están estorbando la mente de los seres humanos. Entonces construyeron altares a sus ídolos en los verdes campos y bajo la sombra de hermosos árboles. Bosques extensos que conservaban su follaje siempre verde eran dedicados al culto de dioses falsos. Toda clase de estatuas estaba provista de cuanto podían agradar a los sentidos y fomentar los voluptuosos deseos del pueblo y así inducirlos a participar del culto idólatra. ¿Notaron la cita anterior? ¿Dónde trabajan los ídolos? Si notaron la cita anterior, no, ¿dónde? Toda clase de estatuas estaba provista de cuanto podían agradar, ¿qué cosa? Los sentidos. Los sentidos. ¿A qué le suena similar esto? Allá estaban promoviendo, agradando los sentidos. ¿Qué ídolo ahora agrada sentidos? Dígame uno. La música. ¿Qué más? El oído.
Las imágenes, la vista, la comida, el gusto. ¿Qué más? Y el teléfono, las pantallas, los juegos y tantas otras cosas. ¿A poco los antidiluvianos tenían celular? ¿Y a poco había fútbol en el tiempo antidiluviano y boxeo, básquetbol, voleibol y juegos electrónicos? Pero los sentidos estaban siendo, estaban buscando su agrado a los sentidos y fomentar voluptuosos deseos del pueblo y así inducirlos a participar de un culto idólatra. Recuerden algo muy interesante en paralelo a esto, el Señor Jesucristo dijo, como los días de Noé, ¿qué cosa? Serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué más sucedía? En ese tiempo, los hombres eliminaron a Dios en su mente, de su mente, y adoraron las creaciones de su propia imaginación. ¿De qué cosa? De su propia imaginación. Y como consecuencia se degradaron más y más. El salmista describe el efecto producido por la adoración de ídolos sobre quienes la practican, como ellos son los que los hacen, cualquiera que en ellos confía. Salmo 115:8 y Patriarcas y Profetas 54. Tienen boca, mas no hablan. Pero llegan a ser semejantes a ellos, porque nosotros somos transformados por medio de la contemplación. Así que tenemos que ver qué tanto contemplamos. Son ciegos, sordos y mudos. ¿Qué contemplamos? Quien ve mucho fútbol desea la playera del futbolista famoso. Quien ve muchas pasarelas y modas desea el vestido de actualidad. Y así todo, hermanos, tiene una intención de transformar. ¿Por qué nos gusta el mundo muchas veces? Porque somos carnales. Pero ¿cuándo nos gusta más? Cuando más lo contemplamos. ¿Sí o no? Sí. Cada quien sabe cuál es su contemplación. Y a eso se va a aparecer. Algo muy curioso que encontramos en los eventos finales es de que la adoración, la mayoría del mundo va a adorar al sol. Y al final su Dios lo va a destruir cuando caliente 7 veces. Y así con todo eso. Es una ley del espíritu humano que nos hacemos semejantes a lo que, ¿qué cosa? Contemplamos. A lo que contemplamos. Nos hacemos semejantes. ¿Qué pasa si contemplamos a Cristo? Amén. Seremos semejantes a Él. El hombre no se elevará más allá de sus conceptos acerca de la verdad, la pureza y la santidad. Los adoradores de falsos dioses revestían a sus deidades de cualidades y pasiones humanas. ¿Sí? Y pasiones humanas. Puedes acercar la silla y ahí. Y rebajaban así sus normas de carácter a semejanza de la humanidad pecaminosa. Pongan atención, porque esto es muy importante, es muy relevante. Esto dice la profecía, la fotografía de lo que está sucediendo en pleno 2025. Rebajan sus normas de carácter a la semejanza de la humanidad pecaminosa, sus ídolos. Como resultado lógico, ¿qué pasa? Corrupción. Corrupción. Patriarcas y Profetas 54. Y vio Jehová que la malicia de los hombres, ¿cuánto era? Mucha. Mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al bien. Al mal. ¿A qué? Al mal. Al mal. ¿Les parece similar? ¿Será que está llegando a este punto? ¿Eh? Claro que está llegando.
y corrompiéndose la tierra delante de Dios, y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de bondad, de violencia. Génesis 6, 5 y 11. Dios había dado a los hombres sus mandamientos como normas de vida, pero su ley fue ¿qué cosa? Quebrantada. Y como resultado cometieron todos los pecados concebibles. La impiedad de los hombres fue manifestada y osada, la justicia fue pisoteada en el polvo, las lamentaciones de los oprimidos ascendieron hasta el cielo, la poligamia había sido producida desde temprano contra la divina voluntad manifestada en el principio, pero después de la caída, los hombres prefirieron seguir sus deseos pecaminosos. Y como resultado, ¿qué sucedió? Aumentaron rápidamente los delitos y las desgracias a causa de la poligamia. ¿Qué es la poligamia? La promiscuidad. Muchas parejas o varias parejas simultáneas. La historia se está repitiendo nuevamente. Se volverá a repetir. No se respetaba el vínculo matrimonial ni los derechos de propiedad. Acuérdense de los derechos de propiedad. No tendrás nada, pero sí, se estará quitando los derechos de propiedad. Hermanos, ya están arrebatando la propiedad, número uno, pero número dos, ¿saben una cosa? Además, el vínculo matrimonial no se va a respetar tampoco. No se está respetando. No se está respetando. ¿Qué sucedía? Cualquiera que codiciaba las mujeres o los bienes de su prójimo, ¿qué hacía? Los tomaba por la fuerza. Lástima que seas ajena, ¿se acuerdan? ¿Han oído ustedes eso? Y eso es leve. Ahora hay cosas peores que relatan la historia perversa y se la mandan al ex o al marido, pero de manera más horrenda y sucia y pervertida. ¿Y saben qué? Esas canciones son las que más le gustan a la gente. Eso es lo que más le gusta a la gente. El pecado, hermanos, es un virus que está en el aire. Tengamos cuidado, no respiremos mucho, porque es terrible y es muy delicado. Eso sucedía y el Señor Jesús dijo que se está repitiendo. Claro que se está repitiendo. Y los hombres se regocijaban en sus hechos de violencia, gozaban matando a los animales y el consumo de ¿qué cosa? ¿De qué? ¿Están despiertos todavía o ya no? De carne. ¿Eh? De carne. Carne como el consumo de carne como el alimento los volvía aún más, ¿qué cosa? Crueles y sedientos de sangre. Ahora entendemos por qué tanta agresividad, por qué ahora cualquiera que le cierre el paso a un carro en cualquier parte del país y del mundo, sacan un arma y lo pueden matar. Y lo pueden matar. Allí en Veracruz, no sé si vieron esa noticia, muy interesante. Iba un carro a entrar a cargar gasolina, estaba esperando que movieran una moto y estaba esperando entrar para cargar gasolina. Se descuidó un momento con el celular y de repente entró otro carro y se puso en su lugar, pero así, y este se enojó y acercó el carro diciendo: quítate, 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 yo llegué primero, no, yo llegué primero, y empezó la discusión. Y saca un cuchillo. El que iba a entrar, que se descuidó segundos y que a él le correspondía, pero el otro no se dio cuenta y aseguraba que él había llegado primero, y el cuchillo agarró inmediatamente y se lo puso aquí. Nada más se lo iba a poner, pero en ese momento de violencia el enemigo entró y le clavó el cuchillo, le rompió un ojo y el cuchillo salió por este lado, pero inmediatamente perdió un ojo.
No podían sacar el cuchillo, las cámaras vieron cómo había un cuchillo atravesado en la persona y la ambulancia todavía no llegaba y el hombre estaba muriéndose. ¿De qué? ¿Había problemas? ¿Graves? ¿Difíciles? ¿Peleaban herencia? ¿Terrenos? ¿Peleaban propiedad? Un lugar. ¿Peleaban mujer? Peleaban solamente un lugar para tomar gasolina. Esa es una. Pero hay muchas similares que de nada se agreden o se matan. El consumo de carne. Los sacrificios que hacían los antediluvianos, gozaban matando animales, y el consumo de carne como alimento los volvía más crueles y sedientos de sangre. Sí. ¿Por qué se ha predicado? Bueno, yo lo había contado ya este mensaje, está en mensaje selecto, de que los antediluvianos comieron carne. ¿Por qué se ha predicado en tantos años que la carne se comió después del diluvio? ¿No han estudiado bien? Bueno, hay una respuesta. Yo encontré esto y le digo, no, ya venía regenerando esta situación. Bueno, ese es un punto. Pero se autoriza después del diluvio temporalmente por causa de que no había plantas. ¿Sí? ¿Sí? Pero la maldad ya estaba antes. Ya estaba y fue parte de la agresividad, la violencia y las pasiones desenfrenadas. Sí. Patriarcas y profetas menciona que eso lo que hacían ellos era sin permiso de Dios. Claro, totalmente como lo de la poligamia. Sí, el matrimonio, que se casaban y se daban en casamiento. No es que estemos en contra, o la Biblia diga que esté en contra del matrimonio, sino que todo era sin autoridad, sin los principios de Dios. Sin los principios. Y hermanos, esto solamente es una instrucción profética, pero ya hablaron de salud. Pero ya siempre se ha hablado acerca de ese consumo que es totalmente ilegal en el pueblo de Dios. Sin embargo, se consume. Y es parte como los fármacos, que trae también una codependencia, trae una adicción. El consumo de carne como alimento los volvía aún más crueles y sedientos de sangre. No me detengo mucho, hay mucha explicación, pero no me voy a detener para que no se terminen de dormir, alguien se puede caer. Hasta que llegaron a considerar la vida humana como ¿qué cosa? Sorprendente e indiferente. ¿Han visto los noticieros últimamente o desde hace algunos años que pasan pura nota roja? Que en tal lugar, en tal esquina, mataron aquí y acá, y pasan a otra noticia rápida. En tal lugar, mataron así, mataron así. Hubo un tal accidente y murieron 2. ¿Han visto tristes a los comentaristas, a los periodistas? ¿Han visto que dicen, con el dolor de nuestro corazón murió una persona más, un ser humano aquí en la tierra? La noticia hay que darla rápido porque viene otro más. Ya se está perdiendo la sensibilidad. Entre más muertos, más noticias. Y es como una droga la noticia. La gente la paga, le gusta la nota roja, le gusta la sangre. ¿O no? Le gusta la sangre. No hay necesidad de comprar aquel periódico que salía antiguamente. ¿Se acuerdan de la alarma? Sí. ¿Qué traía la alarma? Pura nota roja. Pura nota roja. Amarillista. Vayan al canal de Televisa, todos los que siguen viendo televisión malamente, o TV Azteca, para poder contradecir lo que un gobierno está haciendo. Hablan de pura violencia y cuántos muertos van. Es muy triste el mundo en que vivimos. Llegaron a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia. El mundo estaba en su infancia. O sea, ¿qué significa eso? Estaba apenas iniciando 2000 años aproximadamente. No obstante, la iniquidad del género humano se había hecho tan profunda y general. No necesitaron 6000 años para tener toda la maldad.
apenas 2000 años y ya esto había rebasado el límite. Que Dios no pudo soportar más. ¿Y qué dijo Dios? ¿Se acuerdan qué dijo Dios? Pues que iba a raer. Raeré los hombres que he criado sobre la faz de la tierra. Los voy a raer. La Biblia dice que se arrepintió de haberlo hecho. Declaró que su espíritu no contendería para siempre con la humanidad culpable. Si los hombres no cesaban de manchar el mundo y sus ricos tesoros con sus pecados, los borraría de su creación y destruiría las cosas que con tanta delicia las había brindado, y transformaría la bella tierra en un vasto panorama de desolación y de ruina. Eso lo dice Patriarcas y Profetas, página 54. Arrebataría las bestias de los campos y la vegetación les suministra abundantes abastecimientos de alimentos. Se iba a acabar todo. ¿Se cuenta? El sustento, el ciclo de vida, los procesos cotidianos se iban a acabar. En medio de la corrupción reinante había dos personajes muy interesantes. ¿Quiénes eran? Matusalén y Noé. Matusalén y Noé. Y muchos más que trabajaron para conservar el conocimiento del verdadero Dios y para detener la ola del mal. ¿Pudieron? No. ¿Pudieron? No. ¿Podremos? No. Entonces, ¿para qué trabajamos? Para que se salven los que quieran. ¿Se imagina cuánta predicación hubo en 120 años y cuántos entraron al arca? 8. 8. ¿Será que es un fracaso eso? No. Sí. ¿Eh? ¿Es un fracaso o no? ¿Eh? Por lo menos 8. Hubiera sido un fracaso si no se hubiera salvado Hubiera ninguno. sido un fracaso si no hubiera entrado uno. Pero por lo menos uno hubiera sido un éxito. Amén. ¿Por qué? Así es. Amén. Así que no fue un fracaso. Aparte, no fueron los únicos que entraron al arca, los que se salvaron. ¿Quiénes más se salvaron? Los animales. Pero bueno, los animales son punto y aparte. Pero cuando Matusalén predicó y Noé 120 años, muchos murieron en la fe de la promesa. Amén. Amén. Muchos murieron en la fe de la promesa. Y Matusalén es la 7ª generación. Y Matusalén fue la señal del fin, ¿se acuerdan? Es muy importante tenerlo en cuenta. Pero estamos hablando de los 7, ¿se acuerdan ustedes? ¿Y dónde está? Hay 120. Hay 120. Y algo muy curioso, hermanos, que tiene el diluvio, si lo estudiamos a profundidad, nos puede llevar una semana. Hay cosas muy bonitas. Solamente les doy este ejemplo. ¿Cuántos años duran un jubileo? 50. ¿Y 50 por 120 cuánto es? ¿Alguien sabe? Rápidamente. ¿Eh? ¿50 por cuánto? 120 por 50. Mientras hacen su cuenta. 6,000. 6,000, exactamente. Miren, los números en la Biblia son importantes. Muy importantes. 120 años. Por 50, que son cada jubileo, dan 6,000 años. Que fue lo que duró el pecado. Pongan atención. No se duerman, por favor. Párese, tome agua, échese agua o algo para que podamos comprender, porque esto es básico para nosotros. Básico, muy importante es. ...120 años antes del diluvio... ...una predicación incesante. ¿Cuántos años llevamos predicando nosotros? 181. No. Eso es todo el movimiento, pero... en nuestra época, ¿cuántos años llevamos predicando? ¿Y cuántos años predicaremos? No sabemos. Algunos aquí van a ser Noé.
Y algunos aquí serán Matusalén. ¿Eh? ¿Cuál? Hay muchas lecciones aquí. Muchos serán Noé y muchos serán Matusalén. A Matusalén le tocó descansar en la fe del mensaje final, salvando muchas almas. Y a Noé le tocó traspasar entrar a la otra esfera de la vida con 600 años. Imagínense qué interesante. 120 años del diluvio. La Biblia dice, por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca, en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de qué cosa? De la justicia que es por la fe, la justificación por la fe. Hebreos 11:7, los héroes de la fe. Y Noé salvó a su familia. El Señor la salvó. A medida que el pecado se generalizaba, les parecía cada vez, ¿qué cosa? Menos grave. Lo que decíamos hace un momento. Mataron a dos allá allá en 3 cuadras. ¿Quién sabe quién es? ¿Familia de quién es? ¿Quién sabe? ¿Se acuerdan ustedes de la famosa pandemia que ni siquiera dejaban velar a su muerto? Y lo entregaban en una bolsa y ni siquiera era su muerto. Algunos los engañaron así en varias partes de la República y del mundo. Dile que no me llame. A medida que el pecado se generalizaba, les parecía que cada vez menos grave. Y terminaron por declarar que la ley divina, este es el punto, y hay que ponerle atención, que la ley divina ya no estaba en vigor. Ya no estaba en vigor. Que era contrario al carácter de Dios castigar la transgresión. Es que ya no, vamos a pecar hasta que Cristo venga. Y además, ¿saben qué? Que Dios va a perdonar todo. ¿Han oído eso? Ya lo hemos estado diciendo. Y negaron que sus juicios se harían sentir en la tierra. Si los hombres de aquella generación hubieran obedecido la ley divina, habrían reconocido la voz de Dios. Aquí hay algo muy importante. ¿Por qué la gente no entiende a Dios? ¿Por qué razón? Porque desechan su ley. Aquí hay una bendición para el pueblo de Dios que guarda sus mandamientos, incluyendo el 4º mandamiento del sábado. ¿Cuánta gente, aunque se llama cristiana, no reconoce la voz de Dios? Y hay una causa más grave. Sí. Está el testimonio para los ministros. La trampa para el pueblo de Dios es a través de la complacencia y la petición. Sí, que también. tuvo el entendimiento y nos hace incapaz de entender. Gracias, hermano Álvaro. Muy importante. Todo lo que comemos que nuble el entendimiento, que altera el sistema, que no es natural y que enferma, que inflama, y todo lo que ya sabemos, ¿saben qué? No entendemos la verdad ni la profecía. No se entiende. Aquí está el hermano Álvaro. ¿Cuántas veces ha platicado con muchos que viven aquí? Teniendo todos los libros, todos los libros. ¿Qué es lo primero que le dice? Es que esto ya lo sabemos, ya va a venir. Pero no hay ninguna acción que tenga que ver con el tiempo del fin, con la reforma, o con la lluvia temprana, con la preparación, con el reavivamiento. No hay, ya lo sabemos. ¿Qué decían los fariseos? Llegaron a concluir los fariseos, los que entregaron a Jesús, si es necesario que Él muera. Hasta profetizaron a favor del rechazo del Hijo de Dios. Si los hombres de aquella generación hubieran obedecido la ley divina, habrían reconocido la voz de Dios. Hermanos, seamos fieles a los mandamientos de Dios para reconocer su voz. Amén. Amén. En las amonestaciones de su siervo, pero el rechazar la luz, sus mentes se habían vuelto tan ciegas que creyeron de veras que el mensaje de Noé era ¿qué cosa? Un engaño. Esos que están ahí en
encima de la casa de la hermana Corita, están locos. Si estamos tan tranquilos, reposando en nuestra hamaca, disfrutando todo la bonanza y la paz y la seguridad del tiempo del fin, ¿por qué nos indican que ya el tiempo está cerca? ¿Se acuerdan de lo que estudiamos en la mañana en el devocional? ¿A poco falta mucho tiempo? No. No falta nada. Ya lo vimos con el Apocalipsis 17. No fueron las multitudes o las mayorías las que se colocaron de parte de lo justo. ¿Qué cosa? No fueron las multitudes o la mayoría. No, pero es que la mayoría votó porque haya el 31 de diciembre, después de la semana de gratitud, haya 2 vacas, no una, 2. Pues fue la mayoría. Pues la minoría no quiere, pues ahí que coman monte. Pero la mayoría, ¿saben qué? Cuidado donde se queda. No fueron las multitudes o las mayorías las que se colocaron de parte de lo justo. Siempre seremos pocos. Así que no nos preocupemos, ni traigan más porque nos van a echar a perder. Así pocos estamos bien. ¿A poco no queremos que mucha gente esté en esta verdad? Amén. Pero hagan grupos pequeños, porque si vienen muchos aquí al rato, se hace toda una organización y se destruye desde adentro. Echa a perder. Dios mandó a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y aquí hay una lección importante. Dios no quiere que ninguno perezca, sino ¿qué cosa? Que todos procedan al arrepentimiento. Pero qué triste que en la familia hay división. ¿Hay o no? Sí. ¿Y no que Dios quiere a toda la familia? Pues sí. Pero si toda la familia fuera humilde y obediente, pero imagínense ustedes, ¿por qué Caín mató a Abel? Y yo pregunto, ¿nació Caín para matar? ¿Y Abel para ser justo? Entonces, ¿por qué lo mató? Por envidia. ¿Eh? Sí, porque dejó que el enemigo lo escuchó la voz del enemigo y no la voz de Dios. Hay un trabajo que se hace en el corazón. El conflicto del bien y el mal están luchando en cada mente. Y no sabemos ni de los que estamos aquí qué intención tenga cada quien. ¿O sí lo sabemos? ¿Cómo interpreta cada quien? ¿Cómo percibe cada quien? ¿Y cómo decide cada quien? Solamente Dios lo sabe. Pero se espera que nosotros por eso estudiemos la Biblia y tomemos el ejemplo de Abel, que fue noble y permitió el amor de Dios en su vida, la verdad, la rectitud, la obediencia y la humildad. ¿Qué le pasó a Caín? Lo que le pasó a Eva. Empezó a coquetear y a darle espacio al mal. Empezó a curiosear hasta que terminó de asesino. Hay una historia ¿Fuerte? en la vida de Abel, para el tiempo del fin que íbamos a conocer nosotros, que a través de la muerte de Abel iba a ser el primer mártir en la historia. Sí, hay muchas lecciones. Hay muchas lecciones. Pero acuérdense de Caín, por favor. Dios mandó a Noé. ¿Se imaginan la primer pareja? 2 hijos y uno perdido. Cuando Dios había establecido que había un conflicto, que iban a restaurarse en el Edén, sin embargo la familia va a llegar incompleta. ¿O sí? ¿Va a llegar completa? Ahora seamos más directos. ¿Tu familia, mi familia, llegará completa? ¿Eh? Qué triste. No pensemos así. Mejor luchemos, oremos y trabajemos por ello. Porque la realidad es cruda. Pero no profeticemos todavía desánimo. Luchemos en el Señor. No, era justo. Era justo, Noé. Sus hijos eran muy buenos. Tuvieron derecho al arca. La sierva del Señor dice que fue la honestidad y el testimonio de Noé. Pero muchas veces nuestros hijos no sabemos ni cómo son. ¿O sí? No sabemos cómo interpretan, no sabemos cómo perciben. Hay hijos buenos, hay hijos medios buenos y hay hijos más o menos, ¿verdad? ¿Por qué creen que hoy oramos totalmente por ellos? ¿Por qué creen que cada día oramos permanentemente por ellos? La salvación es personal, aunque Dios quiere a toda la familia.
Dios mandó a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Génesis 7:1. Qué bonito hubiese sido que toda la familia de Noé se salvara. ¿Se salvaron todos? ¿De Noé? Sí. ¿Y qué pasó con Can? Del diluvio se salvaron, pero se reducieron tan. Por eso la Escritura dice claramente: el que persevere hasta el fin, este será, ¿qué cosa? Salvo. Salvo. Cuidemos a nuestra familia. No nos cansemos de orar por ellos. Y los que tienen niños pequeños, menores de edad todavía bajo su custodia, hagan lo máximo en el nombre de Dios para que ellos no se desvíen. Los que tenemos hijos adultos, sigamos de rodillas hasta que se nos pele la rodilla, si es posible, para ayudarles, porque es una lucha. Estamos en un conflicto. Y esto es lo más duro, quizá. Pero que el Señor nos va a ayudar si nosotros somos fieles y trabajamos con fe para ellos. Amén. Amén. No olviden esto, pero no hemos terminado. La misericordia dejó de suplicar a la raza culpable. Hermanos, cuando ya le dijo el Señor a Noé: ya entra, por favor, ya fue suficiente. Ya predicaste suficiente, ya le diste unas 7 vueltas a Tecpatán y no cayó como Jericó. Ya está Canaán, por favor. Sálvese quien pueda. Llegará el momento que cada quien dará cuentas a Dios. Oramos por nuestros hijos, nuestros seres queridos, el esposo, la esposa, el primo, el tío, el cuñado y todo aquel. Pero al final, yo me quiero salvar, porque la salvación es personal. ¿Es así? Tenemos que avanzar. Que nadie atrase la obra de Dios. Que nadie la atrase. Me acuerdo de la hermana Paulina. ¿Te acuerdas? Allá en Perú. El esposo no la apoya, pero ella es una misionera tremenda, con muy poquito estudio, preocupada por él. Pero si no quiere, yo avanzo, dice. Mi compromiso es con Dios. Amén. Primero está el Señor. Entonces Noé entró y toda su casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Génesis 7:1. La misericordia dejó de suplicar a la raza culpable. Se acabó. Por fin el Señor dijo: hasta aquí. Las bestias de los campos y las aves del aire habían entrado en su refugio. Noé y su familia estaban en el arca, y Jehová, ¿qué cosa? Cerró la puerta. Cerró la puerta. Verso 16. ¿Quién cierra la puerta? Dios. Es el que abre y ninguno cierra. Cierra y ninguno abre. Acuérdense lo que dice Apocalipsis 3 en relación a la iglesia de Filadelfia. Entonces, ¿cuándo es ese cierre? Cuando se termina la gracia. ¿En qué parte de los 120 se cerró? Vamos a analizar aquí a ver si se les quita el sueño. Ya se quitó, ¿verdad? ¿En qué parte de los 120, al final o poco antes, se cerró, o después? Los 120. 7 días antes. Los 120 justo. 120 justos. O 7 días antes de los 120. Bueno, no entremos a esos detalles, pero veamos qué es lo que pasó. Se vio cuando se cerró. Jehová cerró la puerta. Noten algo muy importante: el cierre de gracia no es nuestro, es solamente de Dios, y nadie sabe el día y la hora. Pero ¿se va a cerrar, sí o no? Sí. Claro que se va a cerrar. ¿7:16 o es qué capítulo es? 7:16. Se vio un relámpago deslumbrante y una nube, ¿qué cosa? De gloria. De gloria. O sea, sí, hubo un acontecimiento especial para cerrarla. Y la historia se va a repetir. Más vívida, dice: ese relámpago descendió del cielo para cernirse ante la entrada del arca. ¿Se acuerdan cuándo se cerró antes? ¿O qué se cerró casi igual? ¿Se acuerdan o no?
Aquí tenían que entrar para salvarse. Adán y Eva tenían que salir y no entrar. ¿Se acuerdan? Sí. Y también hubo allí un cierre del Edén, que fue muy triste. Aquí era al revés, tenían que entrar. Adán y Eva tenían que salir. De todas maneras se cerró. ¿Pudieron regresar? ¿Pudieron entrar? Nunca más. La maciza puerta que no podía cerrar los que estaban dentro, o sea, ni siquiera no aguantaban, la puerta era pesada, grande. No, era maciza, porque la madera de ese tiempo era como metal, Como piedra. como piedra. Fue puesta lentamente en su sitio por manos invisibles. ¿Qué significa esto, hermano? Fue puesta lentamente. No sé si esa puerta rechinó, pero aquí dice que se fue cerrando lentamente. Por ver si alguno se hubiera tirado para ver si entraba, porque fue lenta el cierre. Es gradual hasta que se cierra totalmente. ¿Estamos comprendiendo, hermano? No entro a más detalles aquí, pero hay una gracia, sin embargo a uno se le cierra antes. De acuerdo a su conocimiento y la luz, hay unos que para antes se les cierra. Cuidado con eso, hermano. Fue puesta lentamente en su sitio por manos invisibles. Noé quedó adentro. Y los que habían desechado la misericordia de Dios, ¿dónde quedaron? Afuera. Afuera. ¿Cuántos eran? La mayoría. La mayoría, correcto. Así que los 8 representan ¿a qué? A los justos. A un pueblo remanente. Representa, ¿saben a quiénes los 8? A los 144,000. Porque ellos pasaron de una época a otra época. Matusalén ya no pasó. Si Matusalén hubiese estado vivo hasta allí, creo yo que hubiese llegado a más de 1000 años. Porque no estaba lejos. ¿Cuántos años vivió? 960. ¿Cuánto le faltó para 1000? 31, ¿no? 31. Número interesante también. Interesante número. Por 31 años. Así que ya ahí se dividió el mundo, hermanos. Los que están adentro y los que están afuera. Ya está dividido hoy. ¿Quiénes son los que van a entrar? Pregunto. ¿Ya está seguro eso? No. Se está cerrando y tenemos que estar muy atentos a los eventos. Como platicamos hoy, ¿ya no se escucha bien esto? Sí, sí. Sí. Como platicamos hoy, hermanos, tenemos que poner atención para no quedarnos afuera. Pastor, es que si estamos en el periodo culminante de la historia, que nos faltan segundos, si en ese tiempo llevaron 7 días, se cerró cada poquito, cada año, hasta que se completo. Se fue cerrando gradual. Y ahora en el tiempo ¿cómo le dan? El año 70, igual 7 años, ahí nos dicen 7 años. Igual, hermanos, ya se está adelantando a mi tema. 7 años igual pasó Sí. por un desconocido. Sí, Antes de la sí, gracia todavía. correcto. Y venimos en la etapa final, aquí donde estamos en peligro, ¿no? Ahora, hermanos, esto trae lecciones muy importantes que hay que ponerle atención. Gradualmente se está cerrando y lo dice la sierva del Señor en varias ocasiones. El Espíritu Santo se está retirando gradualmente de la tierra. No, eso Sí. que se está retirando. Se está retirando gradualmente. Miren que Dios es tan bueno, ¿Y ¿no? cómo se puede comprobar? Por la maldad. A través de la violencia. A través de la maldad. Ajá. A través de la maldad se comprueba. Ya no hay mucho que lo frene. Ya no hay, exactamente, ya no hay mucho freno. Y eso se ve en el desarrollo de la violencia, hermanos. La maldad y Va en la falta de amor está en aumento. Sí. Muy importante. El sello del cielo fue puesto sobre la puerta.
Dios la había cerrado y solo Dios podía abrirla. La puerta de Dios. Pero pregunto yo, para que nos demos cuenta, Dios podía cerrarla y Dios podía abrirla. ¿La abrió después? No. Solo para que salieran Porque, ya. porque alguno por allí era muy inocente, ignorante, no sabía. Y entonces el Señor, ábranlo otra vez, porque hay uno por allí. ¿Así fue? No. ¿Por qué no? Porque se cierra y nadie puede abrirla. Porque ya había pasado el límite del conocimiento, del Ya. tiempo, Ya se les había predicado. de poder depender y obedecer a sus mandamientos. El sello del cielo tiene que ver con la ley de Dios. Tiene que ver con el sábado. Asimismo, cuando Cristo deje de interceder por los hombres, es lo mismo que decía hermano Álvaro. Asimismo, cuando Cristo deje de interceder por los hombres culpables antes de su venida en las nubes de los cielos, la puerta de la misericordia será cerrada como en el año, una semana antes del año 70. Está enmarcada también en 7. Muy importante esto. Entonces, la gracia divina ya no refrenará más a los impíos y Satanás tendrá dominio absoluto sobre los que hayan rechazado la misericordia divina. Ahora los hombres se volvieron satánicos. Ya no había Espíritu Santo que los refrenara. Ya no había alguien que los convenciera de pecado, de justicia y de juicio. Ahora todos eran instrumentos del mal. Pugnarán ellos por destruir al pueblo de Dios. Pero así como Noé fue guardado en el arca, los justos serán escudados por el poder divino. Amén. Y aquí entramos al número que dijimos. 7. 7 otra vez. 7. Durante 7 días, aquí está. Después que Noé y su familia hubieron entrado en el arca, no aparecieron señales de inminente tempestad. Mi Señor se tarda en venir, dice el siervo malo. Aquellos que están diciendo que falta tantos años o 2031. Aquellos que están diciendo que no te preocupes que Cristo venga por segunda vez, ¿ya vino en espíritu? Mientras el pueblo de Dios, así como estamos aquí nosotros preocupados, preparándonos, trabajando, el mundo está indiferente y no sucede nada, porque aunque haya un volcán, porque aunque haya un terremoto, porque aunque se caiga un avión, lamentablemente, porque aunque se hunda un barco, porque aunque haya un socavón, aunque haya lo que haya de destrucción, todavía no es mundial, todavía no es general, y la gente de todas maneras sigue igual. Le asusta la noticia, sí se sorprende, pero a la hora ya está viendo su programa X. ¿Y saben qué? A los que les tocan los terremotos, he estado en la Ciudad de México, me tocó el terremoto y varios temblores me han tocado. La gente cuando llega el temblor se pone pálida, transparente, cambia de color, se arrodilla, empieza a invocar a su Dios. Por después de 3 horas se le olvida. Ya es normal. Ya es normal. Ya no le preocupa, ya se acostumbró a lo que pasa y dice, bueno, ya que pase. Cuando Noé entró al arca, pasaron, ¿cuántos días? 7. Y no aparecieron señales de la inminente tempestad. Durante ese tiempo se probó, ¿qué cosa? Su fe. ¿Cuándo es ese tiempo para el nuestro? Fue un momento de triunfo para el mundo exterior. ¿Parecía un chasco? ¿Se acuerdan ustedes? Este también parecía un chasco. Sí. Por eso los antediluvianos, cuando Noé estaba todavía en el arca por 7 días, Se burlaron. lo empezaron a mofar, Sí. lo empezaron a criticar, lo empezaron a argumentar, Noé, allá te vas a apestar con los animales, sal de ahí, ven con nosotros y no va a llover. Ahora, algo muy importante que creo que estamos reflexionando en esto, hermanos. Noten ustedes, fue un momento de triunfo para el mundo exterior.
Pero ¿qué pasaba en el mundo interior? Su fe, durante ese tiempo, se probó su fe. Comparemos con nuestro tiempo, porque hay una lección aquí grande. ¿Cuándo es ese tiempo, hermano Álvaro? Tiempo de angustia. O sea que estamos viendo el periodo de tiempo profético. Cuando se cierra la gracia. Y ya si nos estamos dando cuenta que la gracia se está levantando, es que las puertas se están cerrando. Se está cerrando, ¿Sí? exactamente. Las puertas se están cerrando. Y como la gracia y la misericordia, vamos a decirlo así, aplicándolo así, histórica, vamos a decir así, no profética. ¿Sí? Y si hacía falta, ¿cuántos años falta para el año 21? 4 y medio, 5. Bueno, en ese tiempo si era 7, así como los días no es 7, y al final de todo son 7 años. ¿Cuántos años nos hace falta para cerrar completamente la historia? Quiere decir que no es 2031. ¿Sí? ¿Se dan Ese es el cuenta? problema. Quiere decir que como la maldad está cayendo cada día más, la gracia se está levantando, es que las puertas se están cerrando. Es lo mismo, ¿no? Solamente hay Algo, que entender. hay que entenderlo. Hay algo aquí, esto es muy importante y esto es clave en el conocimiento en relación a este tema. Vamos a ponerle atención en los detalles y tratemos de descubrir, pidamos al Señor que nos diga cómo se va esto a repetir. Es el mismo evento que menciona la palabra de Dios, la sierva del Señor, que dice que tendremos que pasar sin el intercesor. Eso es cuando se cierra la gracia. Y es lo mismo, es cuando se cierra la gracia. Ahí estaban cerrados y ya estaban sellados. ¿Sí? Muy bien, Estaban sellados. muy bien, es muy importante lo que dice, porque realmente entonces cuando se cierre va a aparecer fracaso, Así es. porque el mundo entrará a un ambiente de paz y seguridad Ajá. y dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Ya lo leímos con Pedro. Ajá. ¿Dónde está la promesa? Se burlarán, como los de 1844 cuando no vino el Señor Jesús, se burlaron. La historia se va a repetir otra vez. Pero ¿quiénes fueron? ¿Quiénes fueron los fundadores? Los impíos. No. Los mismos. Sí, eran los mismos. Ah, Bueno, bueno. fue por eso es muy importante. Es muy importante. El primero escrito y eso de la religión lo marca bien que los que se habían apartado de acuerdo con Cristo los ciegos eran 50,000 que se habían separado de la iglesia. Sí. 50,000. Sí. Pero en medio del no cumplimiento de lo que habíamos dicho, la mayoría regresó a su iglesia. Así es. Esos son los que se burlaron de este poquito de gente. Solamente quedaron 30. Muy pocos No quedaron. mucho. Bueno. Esos son los que se burlaron de aquellos que habían predicado el mensaje de la segunda venida de Cristo. Así es como se formó la plataforma de la iglesia adventista. Ese es lo que está- Definitivamente está correcto. Entonces tenemos que entender, hermanos, que en medio de tantas pruebas que vienen las peores. Vienen mayores. Pero sí estamos entendiendo también que es muy importante estar viendo las señales. No, definitivamente eso es importante por el evento que viene. Tanto dentro El de la cierre del iglesia. arca. El sello. Y el mundo impío no lo va a percibir, ni tampoco el nominal. Porque son los que se van a burlar. Voy a avanzar un poquito para que podamos entender. Durante ese tiempo se probó su fe. Fue un momento de triunfo para el mundo exterior, diciendo, ¿dónde están los que predicaban que el tercer ángel, que el brazo derecho, que la justicia de Cristo, que no la marca de la bestia? Estamos en paz. Habrá en ellos un triunfo para el mundo exterior, superficial. La aparente tardanza confirmaba la creencia de que el mensaje de Noé era un error y que el diluvio, ¿qué cosa? No ocurriría. No ocurriría. Los desastres, las plagas que nosotros estamos predicando. Vamos a repartir la revista en domingo. Y la gente, ¿saben qué? Cuando llegue el momento decisivo y no pase, no lo va a creer. ¿Sí? Pastor, la diferencia entre el remanente de Noé y el remanente del tiempo del fin. Sabemos que el remanente de Noé, la protección que Dios tenía para ese remanente era un arca. Ahora, la protección que tiene el remanente para el tiempo del fin El campo. no es una arca, sino es un mensaje. La protección también puede ser el sellamiento,
que Dios va a tener para nosotros. Tiene que ver con la ley de Dios. Exactamente, la ley de Dios. Tiene el arca, ahí está. La ley de Dios, hermanos. Muy importante. El sello del Dios vivo y el sello de Dios, el sábado. ¿Sí? La aparente tardanza confirmaba la creencia de que el mensaje de Noé era un error y que el diluvio no ocurriría. Mientras el ángel de Dios cerraba la puerta, continuaron, ¿qué cosa? Las burlas. Las burlas y orgías, y hasta se mofaron los hombres de las manifiestas señales del poder de Dios. Hubo dos señales interesantes. A ver si se acuerdan. Hubo dos señales interesantes donde ellos pudieron ver si es cierto lo que dijo Noé, pero bueno, dos señales. Díganme. El relámpago. Los animales, correcto. Y número dos, El relámpago. las calamidades. Las calamidades. ¿Cómo podemos entender lo de los animales en este tiempo? Las calamidades son fáciles, ya hay muchas. Cuando empezaron a oír los primeros goterones del agua, empezaron a decir, ¿no será que es lo que Noé nos decía? Sí, ya vamos a llegar allá. Pero No los sabe animales, hace 10 años yo prediqué sobre los animales y el fin del mundo. El suicidio de grandes cantidades de animales. Grandes. Y hay mucho que podemos decir de eso, pero aquí vamos a voltearlo tantito. El empoderamiento del animal, los derechos del animal, poniéndolos al nivel del ser humano, Los perrijos y los gatijos. toda esa creación de Dios, que llega el momento que los antidiluvianos, en lugar de adorar al Creador, adoraron a las criaturas. Ya está sucediendo. Ya está sucediendo. Cuidado si atropella o maltrata o le habla feo a un perro. Y estábamos viendo una familia en uno de los parques. ¿Y cómo se llama su perro? No le digas perro. Pues ahora no nos- Es los mi seres muchachito. humanos- los seres humanos se casan Es con mi animales. hijita. Es mi pequeña. Es mi chulita. Y ahora hasta los nombres de ellos son de personas. Y también se casan con los animales. Gracias, hermana Elia. El hecho de darles a ellos un rango como los seres humanos, pero miren cuán astuto es Satanás, porque el maltrato animal es pecado. Cuando no se les cuida es pecado. Cuando se les maltrata es pecado, y lo dice la Biblia y lo dice el Espíritu de profecía. Pero el enemigo dice que hay mucho maltrato, como el asunto de las mujeres, y ¿saben a qué extremo los lleva ahora? A la perrolatría, a la gatolatría, a animalatría, a los perrijos, donde hay tantos derechos que piensan más en un animal que en una persona. ¿Cuántos niños de la calle hay? Pero la gente recoge perros. Protección para los animales. ¿Sí? Por ahí. ¿Sí? Vayan al niño, lo traen amarrado para que no se le pierda, y al perro lo llevan en una carriola para que no se canse. ¿Han visto eso? Parece juego, parece curioso, pero es cierto lo que sucede. En el avión. Bueno, en el avión, hermano. Es cierto. Miren lo que pasa en el avión. Y por curiosidad yo veía en la fila a un muchacho joven que llevaba cargando un perro aquí, no hallaba cómo porque la maleta la traía y aquí se le iba a caer y aquí lo llevaba al perro. Nadie, y ladraba de repente ese perro. Y cuando llegó se sentó en la primera fila y se me ocurrió preguntarle, a propósito lo hice, ¿cómo se llama fulano de tal? Oye, ¿y cuánto pagaste para que fuera aquí contigo? Nada. No pagó nada. Porque es un tratamiento de salud. Y cuando llevas un documento que tiene que ver con que te estabiliza los nervios, te controla un perro, no te cobran nada. Y ahí va el perro. Ahí va, en el avión, en primera fila, en la más cara, de manera gratuita. Solamente son ejemplos. Esas son las señales de este tiempo. Pero hay otra señal, ya la mencionaron. ¿Saben cuál es la otra? Los desastres naturales. Mientras que el ángel de Dios cerraba la puerta, continuaron las burlas y las orgías, y hasta se mofaron los hombres de las manifiestas señales del poder de Dios. Se reunieron en multitudes alrededor del arca. ¿Para qué cosa? Ridiculizar a sus ocupantes. ¿Estamos listos para las burlas?
Sí. ¿Seguro? Seguro, porque algunos se dividen de grupo porque hablaron de ellos. Porque contendieron. Vienen cosas muy fuertes y tenemos que prepararnos. Con audacia, violencia, que no se había atrevido a manifestar antes, pero el octavo día, acuérdense que hoy estudiamos de los 8, los 7 y el octavo, pero el octavo día, oscuros nubarrones cubrieron los cielos y comenzó el estallido de los truenos y en el centellear de los relámpagos, pronto grandes gotas de agua comenzaron a caer. El cielo se oscurecía cada vez más y la lluvia caía más aprisa. Las bestias rondaban presas del terror y sus discordantes aullidos parecían lamentar su propio destino y la suerte del hombre. Todo lo que adoran va a estar en contra de ellos mismos. Entonces fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Verso 11, el agua se veía caer en las nubes cual enormes cataratas, los ríos se salieron de madre e inundaron los valles. Torrentes de agua brotaron de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando al aire a centenares de pies, macizas rocas que al caer se sepultaban profundamente en el suelo. La gente presenció primeramente la destrucción de sus obras de sus manos, grandes puentes, grandes edificios, grandes parques, sus espléndidos edificios, sus bellos jardines y alamedas, donde habían colocado sus ídolos. Vayan a la Ciudad de México, ¿cómo se llama esa calle grande que es preciosa? Está llena de ídolos. De Reforma, Paseo de la Reforma. Fueron destruidos por los rayos y sus escombros fueron diseminados. Estamos terminando, hermanos, estamos terminando. Los altares donde habían ofrecido sacrificios humanos fueron destruidos y los adoradores temblaron ante el poder del Dios viviente y comprendieron que habían sido su corrupción e idolatría lo que había provocado su destrucción. Hermanos, a medida que la violencia de la tempestad aumentaba, árboles, edificios, rocas y tierra eran lanzados en todas direcciones. El terror de los hombres y los animales era indescriptible. Por encima del rugido de la tempestad podían escucharse los lamentos de un pueblo que había despreciado la autoridad de Dios. Triste, triste, hermanos. ¿Y qué pasó con el diablo? ¿Dónde estaba? El mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos, temió por su propia existencia. ¿Saben qué dijo él? ¿A poco este ya es mi fin? Dijo. Si todavía me dijeron que no me toca, ¿a poco ya? Él temió. Tuvo mucho miedo. ¿Y dónde estaba? El arca, hermanos, a ver si mañana puedo continuar un poquito más acerca de detalles de esto. ¿Saben por qué? Porque la gente piensa que el arca nada más navegaba. Miren qué pasaba. Se habían deleitado en dominar el enemigo tan poderosa raza y deseaba que los hombres viviesen para que siguieran practicando sus abominaciones y rebelándose contra el Rey del cielo. Ahora lanzaba maldiciones. ¿Qué hacía Satanás? Maldecía a Dios, culpándolo de injusticia y de crueldad. Eso pasará en las plagas. Locos de terror extendían las manos hacia el arca, implorando que les permitieran entrar. Ahora sí queremos. Ábrenos, Noé. Pero sus súplicas fueron, ¿qué cosa? Vanas. Vanas. Ya no había tiempo, ya no había lugar. Su conciencia despertó, miren, demasiado tarde, pero despertó. Por fin se convencieron de que hay en los cielos un Dios que lo gobierna todo. Le invocaron con fervor, pero los oídos del Creador no escuchaban sus súplicas. En aquella terrible hora vieron que la transgresión de la ley de Dios, ¿la transgresión de qué? De la ley de Dios, ocasionando su ruina. Algunos en su desesperación
trataron de romper el arca para entrar en ella. ¿Pudieron? No. Pero su firme estructura soportó todos estos intentos. Otros se asieron del arca hasta que fueron arrancados de ella. ¿Por qué no podían subirse al arca? Ya con eso no había seguridad. Porque solo Y se agarraban bien con uñas o un clavo. ¿Pudieron ahí? ¿Por qué no? Pero ¿por qué no? no eran Otros se asieron del arca hasta que fueron arrancados de ella por los embravecidas aguas o por los choques con las rocas y los árboles. O sea, el arca no iba tranquila. No era un barquito tranquilo en un lago apacible. No. ¿Será Era el fin del mundo. Era violencia. Había tempestad. Todas las fibras de la maciza arca temblaron cuando era golpeada por los vientos inmisericordes, y una ola arrojaba a la otra los rugidos de los animales. Entonces, ¿saben qué? Miren qué pasaba adentro. Los rugidos de los animales que estaban dentro del arca expresaban ¿qué cosa? Su miedo y dolor. Miedo y dolor. Si los que estaban adentro sufrieron, tenían preocupación, fue probada su fe, y los animales tenían miedo, ¿cómo estaban los de afuera? No, Por eso mejor es obedecer. Mejor es humildemente reconciliar, pedir perdón y no meternos en problemas. No desviarnos con doctrinas. No rebelarnos contra la ley de Dios. No rebelarnos con el orden divino. No nos vayamos a corrientes de adoración a las criaturas. Porque el juicio viene fuerte, hermano. Es terrible lo que viene. Ahorita vamos a leer el último texto. Y una ola la arrojaba a la otra. Los rugidos de los animales que estaban dentro del arca expresaban su miedo y dolor. Pero en medio de los revueltos elementos, el arca continuaba flotando con toda seguridad. ¿Por qué? porque Dios fue el... Ángeles muy poderosos habían sido enviados para protegerla. ¿Se acuerdan del tercer ángel? ¿Se acuerdan del cuarto ángel? Y su mensaje, eso nos sostendrá. Amén. Amén. Los animales expuestos a la tempestad corrían hacia los hombres, aquellos que los hicieron perrijos, como si esperaban ayuda de ellos. Tú que me compraste mi ropa, mi carriola, ahora dime cómo me salvo del juicio que viene, del mal que viene. Los animales que no tenían nada que ver con esto, les tocó también la maldición de la destrucción, del pecado, la consecuencia. Y aunque los animales no se salvan, fueron más obedientes que los seres humanos. Eso sí. Hay una ventaja, pastor, acerca de la construcción del arca. Ajá. El Ellen G. White habla en Historia de la Redención acerca del diluvio. Dicen que Dios fue el arquitecto Sí, en la construcción del arca y el constructor fue Noé. Entonces, por esos grandes vientos que iba a acarrear, a correr, y por las peñas que iban a ser derramados sobre esa arca, Ajá. esa arca estaba bien construido y estaba bien calafateado. ¿Sí? Y estaba de una manera muy... Ahora, hermano Esteban, aquí está la lección. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está edificada? Está calafateada. ¿Aguanta la tormenta? En el ¿Va a nombre, aguantar? ¿Aguanta burlas? en el nombre de Dios, ¿Dónde está la seguridad? en Cristo. Cuando digan paz y seguridad, ¿qué cosa? Vendrá sobre ellos destrucción repentina y nadie escapará como los dolores de la mujer encinta. Hermano Andrés. Por sobre todo ello, así como el arca fue sellada, igual nuestro carácter será sellado. Amén. Muy importante. Vamos a aguantar la misma cuestión que aguantó el arca también. Así es. Definitivamente, hermano Álvaro. El evento de los últimos días dice: si quieren tres características en este tiempo: hombres de fe que soporten el hambre y el cansancio. Para ser Y el calor. sellados, para ser sellados, no vayamos a ser como Pedro con la suficiencia propia. No. Hay que tener el asentamiento de la verdad. ¿Dónde? En la mente. Gloria a Dios. Eso es lo que nos va a mantener seguros hasta el fin de la historia. Amén. Ahora,
Eso es lo que tenemos que entender nosotros hoy día. Y no nos vamos a confiar. Como el Israel, que pensaba ser el pueblo de Dios, y pereció. No entraron. Y en los días de Noé se predicaron 120 años. Solo 8 se rescataron. Y en este tiempo mismo, de acuerdo a San Mateo 28, 24, 36, así como los días de Noé, ahora lo que nos debe hacer es preocupar nuestra propia vida, teniendo, Así es. vamos a decir, hay 3 años y medio todavía de gracia. La puerta se está cerrando porque se está viendo palpablemente lo que ya está pasando. ¿Dónde quedaremos si no nos preocupamos hoy día? Sí, hermanos, esto es serio. Esto es muy serio. Preocúpese no por el exterior, sino por el interior. Aquí está la clave. Y porque nuestra seguridad sea Cristo Jesús. Amén. Su verdad, su santa ley, sus mandamientos, el orden y el mensaje final. La palabra del Señor concluye diciendo en el verso 7 de 2 de Pedro, capítulo 3, mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ya no habrá agua. ¿Ahora qué habrá? Fuego. Fuego. Dios tiene un pacto a través de Cristo Jesús. No necesitamos nosotros quedarnos afuera. Necesitamos recibir el sello del Dios vivo, reflejando el carácter de Cristo Jesús. Amén. El fin se acerca, hermanos, y Cristo viene. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos encuentre vigilantes y esforcémonos cada día más para reflejar su carácter y proclamar al mundo que Cristo viene pronto. Amén. Advertirle del engaño y de la tempestad, de la crisis final. 7 días. Se van a repetir y mañana esperamos seguir estudiando acerca de esto. Vamos a cantar el último himno para finalizar. Himno número 160, hermanos. Himno número 160. Hermanos, gracias por la paciencia. Creo que ya se les fue el sueño. De todas maneras no nos podemos ir esta lluvia.
habían pedido vigilia y no hemos terminado la vigilia, va apenas iniciando. Tengamos paciencia, pero es importante reflexionar en todo esto. Queremos decirles, hermanos, por una pregunta que nos hicieron acerca de los animales, que dicen que nos equivocamos. No nos equivocamos. ¿Dónde dice la Biblia que los animales van al cielo? ¿Dónde dice la Biblia que los animales van al cielo? No van. Allá habrá cosas maravillosas y animales también. ¿Sí? A los animales los respetamos, los apreciamos, los valoramos, los queremos, pero primero adoramos al Creador. Y luego respetamos y cuidamos a las criaturas, a su creación. ¿Sí? Pero ellos no van al cielo, no nos engañemos, no hay nada escrito acerca de esto. Pero sí hay que cuidarlas. Si tenemos mascotas, hay que cuidarlas. Pero no hay que idolatrarlas. Eso es otra cosa. ¿Sí? No hay que idolatrar. Pero ese es un factor solamente. Lo más importante es nuestra salvación. ¿Sí? Es nuestra salvación y nuestra debida preparación porque Cristo viene pronto. La responsabilidad de la salvación de las almas, dijo el Señor, para el cielo, no de los animalitos. El Señor nos ayude a ser fieles, a guardar sus mandamientos y a prepararnos porque esto se está acabando. Nos quedan ya la prueba final, que es después del sello, 7 días. Y hay otros 7 que serán mencionados. Que el Señor nos ayude a perseverar firmes, porque Cristo ya viene. Vamos a doblar nuestras rodillas. Eterno Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Te damos gracias, Señor, por este programa. Un poco largo quizá, pero con estudios necesarios que urgen en nuestra vida. Amén. Ayúdanos, Señor, a entender los tiempos, a ver por las almas de tu creación que fueron a semejanza tuya. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo repose sobre cada uno y nos recuerde las verdades y nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que cada día podamos reflejar tu carácter y que podamos, Señor, como Noé, obedecer y entrar a tu gracia. Y cuando venga el cierre y venga la prueba final, estemos seguros en Cristo Jesús. Amén. Ayúdanos hoy en los problemas menores, en las diferencias, en los problemas del yo, los temperamentos indistintos, que tengamos una buena comunicación y reconciliación unos con otros, que podamos edificarnos y exhortarnos unos a otros con respeto y que nos fortalezcamos y animemos unos a otros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sabemos que viene el fin, como llegó en el diluvio, y que hubo 7 días de pruebas. Prepáranos para esos años de pruebas que vienen difíciles, o esos días, para que estemos firmes y seamos fieles hasta que Cristo venga. Amén. Rogamos este sábado, Señor, nos des tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Feliz noche, feliz sábado.